¿Qué pasaría si te dijera que estamos a punto de presenciar un flujo de liquidez masivo, capaz de transformar para siempre al mercado financiero global? Un flujo respaldado por acuerdos políticos que terminan un shutdown histórico, que liberan billones en nuevos negocios y que tiene un protagonista tecnológico que es nada más y nada menos que XRP. Esa liquidez no es solo un concepto abstracto ni una cifra en titulares financieros. Actualmente, en los Estados Unidos, tras un shutdown histórico que paralizó casi todo el funcionamiento federal por más de 40 días, los acuerdos recientes entre demócratas y republicanos están desbloqueando billones de dólares en nuevos negocios. El domingo lograron un acuerdo que muy probablemente lleve a una firma el lunes para que todo salga de mil maravillas. Estamos hablando de una reactivación sin precedentes que incluye medidas concretas como la posible reducción de las tasas de interés por parte de la Fed en el 10 de diciembre, que podría inyectar una liquidez fresca y directa en toda la economía real de los Estados Unidos y del mundo. Ese flujo de capital tiene un impacto directo en los mercados de activos digitales, en particular en XRP. Ripple, que es la empresa que impulsa esta cripto, acaba de cerrar una ronda de inversión estratégica por $500 millones, que posiciona a la compañía con una valoración de $40 mil millones, sumado a adquisiciones claves como aquella de la empresa Palisade, que impulsa la integración de XRP con su billetera, que funciona muy bien para todo el tema de las cripto. Es esta combinación de liquidez récord, respaldo institucional y tecnología avanzada la que convierte a XRP en la pieza clave para aprovechar el aumento de flujos financieros y llevar al mercado a un nivel completamente nuevo hacia finales del 2025 e inicios del 2026. Esa compra se suma a la de G Treasuries, que funciona muy bien y que hemos hablado acá en el canal. Esa idea de mover todos los pagos de los tesoros americanos que compran y que venden este estilo de plataformas, al igual que la otra plataforma que ya habíamos visto, que compraron a Rail, que compraron también a Hidden Road, que ya se llama hoy en día Ripple Prime. Pues miren, después de un histórico cierre del gobierno que paralizó operaciones y generó incertidumbre global, la luz al final del túnel finalmente se alumbra. Ejecutivos y legisladores de ambos partidos lograron un acuerdo clave tras más de 40 días de parálisis. Ese acuerdo permitirá reactivar el funcionamiento federal con medidas que aplazan ciertos gastos de subsidios buscando estabilizar las finanzas. La parálisis no solo afectó a empleados públicos, sino que tensó notablemente la economía, congelando inversiones y frenando la liquidez vital para el mercado. Hoy domingo veíamos cómo se paralizaban también algunos proyectos y también se paralizaban o se congelaban vuelos entre diferentes ciudades en Estados Unidos. El riesgo era claro: prolongar el shutdown llevaba a una posible recesión en América. La expectativa ahora está puesta en la reunión del 10 de diciembre, donde podría haber una reducción significativa de las tasas de interés estimada por todos estos analistas que ponen su voto en FedWatch y ya tienen una posibilidad, una probabilidad de una reducción de tasas del 66.8% según lo que veo hoy en la plataforma. Esta medida potenciaría la inyección de capital y favorecería el flujo de dinero en los mercados financieros globales. Más allá del shutdown, los Estados Unidos planean un ambicioso paquete de tarifas y estímulos que podrían movilizar hasta $20 billones en nuevos negocios que retornan a los Estados Unidos. Esto incluye dividendos directos al ciudadano común con montos que rondan los $2.000 en repartos para personas fuera de aquellos grandes millonarios, y una inversión que se estima en todo esto de $400 millones destinados a mejorar la economía desde la base. Esa inyección masiva de liquidez no solo reactivará el consumo interno, sino que tendrá un aumento y un efecto multiplicador en el sistema financiero global. Esto crea un terreno fértil para activos de alta liquidez y rápida circulación, entre los que XRP se destaca por su excelencia. Además, si vemos que hay una reducción de tasas por parte de la Fed, hay un aumento de liquidez en la población en general, va a haber posibilidad de que la gente invierta en activos de mayor riesgo, como es el caso de las criptomonedas. Larry Fink, por ejemplo, CEO de BlackRock, lo dejó claro en el reciente Financial Institute del Medio Oriente. El futuro es la tokenización total de activos sin la integración masiva de criptoactivos en las carteras institucionales. BlackRock hoy en día es el gigante de la gestión de activos más grande del mundo y se prepara para crear y gestionar todo tipo de activos digitales, señal inequívoca de que la revolución blockchain está en su curso inevitable. Después de la
charla que tuvimos con Nico Cabrera en mi canal, quedó muy claro que es lo más probable es que BlackRock entre a participar en esta nueva gama de ETFs de XRP. Ese posicionamiento institucional abre la puerta para que XRP, con su alta capacidad de liquidez y transferencia instantánea, no solo sobreviva, sino que lidere la nueva era de activos digitales. Ripple anunció una inversión estratégica de $500 millones encabezada por Fortress, Citadel, también estaba ahí Pantera y otros grandes fondos institucionales. Esta inyección no solo es dinero, es una validación mundial y permite que Ripple acceda a mercados gigantes y consolide su crecimiento tecnológico y financiero. Además, Ripple adquirió a Palisade, empresa creadora de billeteras donde facilitan la adopción masiva e integración de XRP en el sistema financiero tradicional. En los últimos años, Ripple ha crecido con varias adquisiciones importantes, expandiendo su oferta a pagos transfronterizos, custodia, stablecoins y corretaje preferencial. Adicionalmente, han sumado activos del mundo real, de traditional finance, de finanzas tradicionales, donde buscan interactuar entre los dos mundos. Su plataforma Ripple Payments supera a hoy los $95 mil millones en volumen de pagos usando XRP y su stablecoin RLUSD, la cual ya superó los 100 mil millones en capitalización antes de cumplir el primer año de nacida. A pesar de esa valoración, existe un debate fuerte en torno a la valoración real de Ripple y de XRP. La empresa, con esta compra, quedó valorada en $40 mil millones, pero mantiene un escrow con aproximadamente 80 mil millones en XRP, lo que genera preguntas sobre el valor justo y el potencial desaprovechado. Acá lo que me queda la duda es, si ven que tiene un valor estratégico tan importante, ¿qué es lo que Citadel viene a traerle a Ripple? ¿Qué es lo que hace que compren a una valoración de $40 mil millones cuando vale $80 mil millones? ¿Estamos ante una subvaloración estratégica o una señal de oportunidades futuras? La dinámica de liquidez y los movimientos planeados por Ripple podrían abrir camino a una revalorización significativa de XRP, que muchos esperan como la clave del próximo bull run. ¿Tú qué opinas? Déjame acá en los comentarios todo esto que crees que puede estar pasando con el precio de Ripple como empresa y lo que puede potenciar el precio de XRP. Uno de los hitos regulados más esperados para XRP está a punto de materializarse. Es el momento en que esa pregunta que te acabé de hacer se materialice. Que me digas, no vale $2, no vale $3, debería valer 5, 6, 7, 30. El 13 de noviembre se especula con la posible aprobación automática del ETF de XRP de Canary Capital, gracias a una disposición de la SEC que inicia un plazo de 20 días para aprobar o vetar estos productos. Simultáneamente, 21 Shares presentó una solicitud para un ETF de XRP que podría ser aprobado para el 27 de noviembre si es que la SEC no se ha pronunciado antes. La aprobación de estos ETFs representa más de un producto financiero. Es la validación formal de XRP como un activo apto para el mercado tradicional. Esto permitirá a inversores institucionales y minoristas como tú y como yo, acceder a XRP sin necesidad de custodia directa, ampliando enormemente la base de compradores y aumentando la cantidad de flujos que lleguen a comprar a XRP y lo guarden y custodien en algún lado. Este acceso regulado aumentará sustancialmente la liquidez para XRP, la estabilidad de sus precios y su integración en carteras diversificadas, en portafolios diversificados, teniendo al ETF de XRP, aquel de Grayscale, a muchos más. A corto plazo, esto puede traducirse en un aumento del precio de XRP de entre 20 a 30%. Pero venga, les tengo varias proyecciones. Las proyecciones de mediano plazo hablan de valores entre los 3, 4, 5 y potenciales máximos de hasta $10 si la adopción institucional se acelera. Esos ETFs de XRP podrían tener un efecto similar al protagonizado por los ETFs de Bitcoin en enero del 2024 y los de Ethereum alrededor de junio del 2024. ¿Quieren saber cuáles precios tengo yo en la cabeza? Los saqué de una plataforma que estoy utilizando ahorita que es de BT Markets y me parece interesante compartirlo con ustedes. A hoy tenemos un precio que está casi tocando los $2.40, pero hacia arriba tenemos resistencias de los $2.49, $2.52.71 y hacia abajo tendríamos pisos alrededor del $2.31.7, $2.29.5, $2.24.01 y el piso más bajito que veo acá en este análisis es el $2.071. Esto lo estoy compartiendo ahora en el canal normalmente en
el canal de Telegram para que ustedes vayan y lo miren. Para entender realmente el impacto que la aprobación de los ETFs de XRP tendrá en el mercado, es crucial analizar cómo estos instrumentos transforman la liquidez institucional. Miren, los ETFs son vehículos financieros que permiten a inversionistas institucionales como fondos de pensiones, gestores de activos y hedge funds acceder a XRP de forma eficiente y regulada. Esto sucede sin la necesidad de gestionar la custodia directa de criptomonedas con esas billeteras frías o calientes, lo que reduce riesgos operativos y costos. Más importante aún, los ETFs cuentan con una estructura única que amplifica la liquidez. Un ETF spot puede emitir o redimir acciones en respuesta a la demanda de mercado a través de intermediarios autorizados conocidos como creadores de mercados. Estos creadores de mercado garantizan que no haya grandes desbalances entre la oferta y la demanda, proporcionando liquidez continua al mercado secundario. Así, los ETFs pueden negociarse en grandes volúmenes sin afectar significativamente el precio de XRP, haciendo que la liquidez institucional sea profunda y estable. Las mesas de trading institucionales pueden además ejecutar grandes órdenes con precios competitivos y acceso a capital fresco. Todo esto alimenta un círculo virtuoso. Mayor liquidez atrae más inversores, generando demanda y estabilidad para XRP. En definitiva, la aprobación de los ETFs no solo aumenta el acceso, sino que transforma la estructura del mercado para XRP al incorporar flujos de capital institucional de gran tamaño. Esto puede impulsar precios y volumen a niveles inexplorados en las próximas semanas y próximos meses. Con el contexto político estabilizándose, la liquidez fluyendo, la inyección de capital y la institucionalización de cripto en pleno auge, junto con la inminente aprobación de los ETFs, XRP está posicionando para un crecimiento explosivo. Además, tenemos al director de Coinbase, a Brian Armstrong, hablando muy positivo sobre la posibilidad de Clarity Act que llegue próximamente a ser aprobado. Y desde la apertura de mercados tras el fin del shutdown, pasando por la consolidación tecnológica y financiera, XRP está listo para liderar la próxima ola de adopción masiva y valoración global hacia finales del 2025 e inicio del 2026. Este es el último tramo que veo yo del bull run de este momento, de este ciclo. Pero, ¿será que ya llegamos al tope? ¿Será que vienen más subidas? ¿Ustedes qué creen? Déjenme un comentario acá debajo, porfa. Estamos ante un momento histórico donde convergen la política, la economía y la innovación, también al lado de la regulación, creando una oportunidad única para XRP y el mercado financiero global. El presidente Donald Trump anunció que no va a permitir que la China sea el líder de las criptomonedas. Quiere que América sea el líder total de las cripto. Y por otro lado, vimos en el swell de Ripple a uno de los miembros del gobierno hablando con Brad Garlinghouse, hablando del potencial que tienen las cripto en el mundo de las finanzas, con esa nueva estructura financiera, con ese reseteo como hablan del sector financiero. El avance y adopción de XRP dependen no solo de inversiones y tecnología, sino también del entorno regulatorio, como les digo. Y si el gobierno está creyendo que las cripto tienen un potencial muy grande, es porque algo se está tramando entre bambalinas. Tras más de 40 días de shutdown, la reapertura está programada justo antes de eventos regulatorios que potencialmente dispararían a XRP. Fechas claves entre el 13 y el 27 de noviembre, con la posible aprobación automática de ETFs importantes, marcarán un antes y un después para XRP, abriendo mercados para inversores tradicionales y masivos, ampliando drásticamente la liquidez y legitimidad del activo. La próxima reunión del 10 de diciembre, con posible reducción de 66.8% según los analistas en las tasas de interés de la Fed, añade un factor macroeconómico muy positivo que podría inyectar cantidades inmensas de liquidez y de capital. Adicionalmente, se acaba el QT, el Quantitative Tightening, del cual se ha hablado constantemente por parte de la Fed, y empieza una liberación de caja donde aumenta la liquidez a nivel global. El potencial de XRP se sostiene en la convergencia de liquidez récord, inversión institucional, innovación, tecnología y un marco regulatorio favorable, preparando a XRP para liderar el próximo gran ciclo alcista. Manténganse por favor informados y preparados, porque la próxima etapa del mercado puede comenzar en muy pocos días o semanas, y XRP tiene todas las cartas para protagonizar
este nuevo impulso. Les agradezco muchísimo por acompañarme, gracias por acompañarme en estos videos y no se olviden suscribirse, activar la campanita y compartir este análisis con quienes quieren estar un paso adelante en esta revolución financiera. Nos vemos en la próxima. Chao.